Estamos a escasos días de finalizar este año 2024 y los venezolanos estamos bajo incertidumbre debido a las tensiones políticas que hay actualmente y, por supuesto, en materia económica. ¿Cuáles son las proyecciones para este 2025, entendiendo que tenemos en puerta una juramentación de Nicolás Maduro o de Edmundo González Urrutia, no se sabe, pero también la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 10 días después? Son momentos clave para este nuevo año en Venezuela y por eso queremos abordar este tema tan importante y que afecta el bolsillo de los venezolanos con mi invitado del día, él es Leonardo Soto, economista, presidente de Integral Consultores Group y una persona que se vende como promovedor de la economía diferente. Bienvenido a mi programa Cara a Cara, un espacio sin censura por Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bueno, un placer estar acá en tu espacio. Gracias a ti. ¿Cuáles son las proyecciones económicas para este 2025 en nuestro país? Fíjate, una economía turbulenta, Mildred. Hay todo un tema alrededor del crecimiento que hasta ahora se ha anunciado como un hecho de parte del presidente de la República y las cifras, por supuesto, que emite el Banco Central. Inclusive un crecimiento que para el segundo trimestre del año 2024 había superado el 8%. Un crecimiento obviamente calculado desde la perspectiva económica, tecnoeconómica, calculado sobre la posibilidad que ha tenido Venezuela este año de recibir mayor cantidad de ingresos producto de la actividad petrolera. Es decir, hemos aumentado producción petrolera, hemos exportado más petróleo, esto también producto de la participación activa que tiene Chevron actualmente en Venezuela y su particular operatividad en aumentar la producción de petróleo en Venezuela, que ha llevado a que pasemos de nuestro peor escenario en el 2018, 2019, 2020, de apenas producir y exportar 250.000 barriles por día, a hoy estar cerca del de los 950.000 barriles por día, y con una previsión de crecimiento constante, inclusive con la participación de una empresa a la cual se le otorgó reciente una licencia, que es la empresa ConocoPhillips, que ha tenido o que está ya teniendo de hecho incidencia en la posibilidad de que Venezuela produzca más. Es decir, un crecimiento para el 2024 de Venezuela que está calculado y estimado en la posibilidad de que Venezuela genere mayor o ha generado mayor cantidad de ingresos petroleros durante el 2024. Un Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial, un organismo como la CEPAL, que inclusive proyectaron crecimiento para Venezuela al cierre de este año 2024 de aproximadamente un 4%, que es una cifra que yo en lo particular he validado producto precisamente de este crecimiento de la actividad petrolera. Sin embargo, y acabas de decir algo muy importante, el 2025 tiene muchos elementos de incertidumbre. No se sabe qué va a pasar. Y lo que no se sabe qué va a pasar está asociado con la política internacional que hoy aparentemente se está complicando. ¿Por qué? Noticia reciente. Ya se implementaron un conjunto de sanciones sobre personas particulares del gobierno del ciudadano Nicolás Maduro, a los cuales inclusive se les ha otorgado una suerte de condecoración o Sí, un otorgamiento de un mérito un producto, premio. entiendo, sí, de la respuesta ante estas sanciones que se han aplicado sobre estas personas. Ahora, si nuestra relación como país que produce petróleo y que exporta petróleo se complica con Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, obviamente la posibilidad de crecimiento en el corto plazo se vería definitivamente reducida. Y de una estimación que teníamos de aproximadamente un 5% para el 2025, se reduciría a un 3, a un 4, a un 2% si volvemos a entrar en una situación de sanciones severas que impedirían seguir aumentando nuestra producción petrolera, que hasta ahora la estimación, según Leonardo Soto, Integral Consultores Group, es que con la participación de Chevron, con la participación de ConocoPhillips, con la participación de Repsol y Eni, que son empresas europeas en el tema de la extracción y la exportación de gas, nosotros pudiésemos manejar un crecimiento estimado, pudiésemos manejar un crecimiento estimado para el 2025 del 6%. Sin embargo, lamentablemente, no podemos dar fe de esa cifra, producto precisamente de este escenario de posibles sanciones que estarían afectando la actividad económica en sí.
Y en base a esas sanciones que no vienen de ahorita, o sea, ya hay sanciones impuestas o medidas coercitivas unilaterales, como se le dice desde el gobierno de Nicolás Maduro, ya vienen arrastrando una gran cantidad de sanciones que incluso se dice que ha afectado al pueblo venezolano, independientemente que sean directas contra algún alto funcionario de gobierno. Eso en la gestión anterior de Donald Trump, ahora viene una nueva gestión, volvieron a sancionar y ni siquiera ha asumido, o sea, lo se está haciendo desde la gestión de Joe Biden. Pero Venezuela, ante esto, podría caer nuevamente en recesión. Mira, Venezuela técnicamente, aunque repito, se siguen anunciando crecimientos económicos, lamentablemente no ha salido de una recesión técnica, porque con este crecimiento que anuncia el Banco Central de Venezuela, que repito, ha ocurrido, yo sé que en este momento, y es comprensible, hay un pensamiento escéptico con relación al crecimiento económico, y repito, es comprensible porque hay muchas personas que lamentablemente no ganan lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, nosotros técnicamente no hemos terminado de salir de la recesión porque tenemos una población económicamente activa, donde apenas un 38% de esta población tiene acceso a un ingreso mensual promedio desde $200. 38% de la población Lo económicamente decía activa. Feindustria hace unos días, el 27 de noviembre va aproximadamente, que quiero atajar eso también porque lo tengo aquí contemplado, que es que Feindustria aseguraba que todo aquel que diga que gana un salario mínimo de $3 es un mentiroso porque aquí nadie trabaja por menos de $200, incluso aseguran que hay sueldos entre los 600, 700, 900 y hasta $2.000 dependiendo y que no hay mucha diferencia con lo que paga el gobierno realmente, entre el sector público y privado, digamos. Claro, fíjate, es que siempre hay una población, Mildred, que recibe un ingreso por encima de la media general. Es Claro. decir, tú puedes ver personas que, pudiesen tener referencia a personas que ganan 1.500, $1.000. El asunto es que la cantidad de personas que ganan eso actualmente, tal vez ni siquiera es el 1% de la población económicamente activa. Claro. Cuando en los tiempos de bonanza petrolera, te estoy hablando de los 90, de los 2000, por ejemplo, un profesor universitario a dedicación exclusiva a tiempo completo podía ganar, dependiendo por supuesto de la universidad, desde $2.500 en adelante. Solo que en aquella época no se hablaba de dólares, sino de bolívares. Entonces, esa realidad salarial en Venezuela es lo que lamentablemente opaca cualquier indicador de crecimiento que, que el Banco Central defina como en efecto ha ocurrido, porque repito, ha ocurrido producto de que en algún momento hemos mejorado nuestra actividad petrolera y eso ha generado mayores ingresos, pero que no necesariamente se convierte aguas abajo en la posibilidad de que mejore la calidad de vida del venezolano. Ahí donde está el gran punto de nuestra situación como país. Mientras la mayoría de los venezolanos que son empleados asalariados sigan teniendo un ingreso mensual promedio, $3.5, con un complemento en bonificación de $130, cuando la canasta básica familiar, solo para rubros alimenticios, está alrededor de los $550 según Senda, lamentablemente, no importa el indicador de crecimiento económico en Venezuela, no vamos a poder tener una previsión real de mejora de la calidad de vida del ciudadano venezolano, por lo menos de la mayoría. Porque, repito, existen los que ganan 600, 800, 1.000, 2.000, pero tal vez no ocupan ni siquiera el 1% de la población. No, y a eso se le suma el alto costo de la vida, los precios que están disparados con un descontrol cambiario terrible que hay en este momento, los servicios públicos deteriorados, pero están cobrando y están aumentando los servicios públicos también, el transporte urbano y suburbano. O sea, vienen aumentando paulativamente todo el tema de los servicios públicos, que estoy de acuerdo siempre y cuando se mejore en ese servicio, cosa que no ha ocurrido porque seguimos con fallas de suministro eléctrico, de agua potable, etcétera, de gas, de todo eso. Eso no ha variado mucho, la verdad. Antes era un poco más agresiva esa situación, pero hoy en día sigue presentándose esas fallas. Entonces, ¿cómo enfrentar un alto costo de la vida con un dólar que había estado como aparentemente estable desde el Banco Central de Venezuela y en este mes ya último o antes de entrar a este último mes, ¡boom!, se disparó y es una locura todos los precios en alimentación, en medicinas, en todo, en todo? Claro, fíjate, el tema de la contención del tipo de cambio yo lo he comentado antes y ha sido una constante en mi discurso. La inyección constante de divisas del Banco Central a la economía, a través de mesas de cambio interbancario, es decir,
El banco vende dólares a los bancos para que, en teoría, las personas tengan acceso a los dólares que necesiten a través de las diferentes plataformas que tienen los diferentes bancos nacionales y comprar la cantidad de dólares que los venezolanos necesitan. Esa es la dinámica por la cual hasta ahora el Banco Central había mantenido estable el tipo de cambio. Esa medida es finita, esa medida es frágil, esa medida es artificial. Y lo que estamos viendo en este momento, que es esta variación del tipo de cambio, es precisamente un ajuste normal, natural, de una economía que no tiene lamentablemente base suficiente en reservas internacionales, en producción de bienes y servicios, en comercio internacional, es decir, nuestra balanza comercial, lo que compramos de afuera versus lo que vendemos al resto del mundo, no está ajustada a nuestro favor. Y esto hace que el tipo de cambio lamentablemente varíe eh, en contra de nuestra moneda de curso legal, que es el bolívar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo en este momento es un proceso de depreciación de la moneda normal que yo estimé que iba a ocurrir, de hecho lo vengo diciendo desde perdón, desde principios del año, solo que parece que no todas las personas estaban como que adaptadas a que esto iba a ocurrir y que tampoco iba a ocurrir a finales de un año que ha sido tan complicado. Todos sabemos que después del 28 de julio la incertidumbre ha reinado en el país en muchos factores, habíamos vivido una estabilidad relativa, pero hay una expectativa que, como también nos dijiste, está atada al hecho de lo que pueda ocurrir en enero, a partir del 10 de enero, e indistintamente de lo que vaya a ocurrir, no sé lo que va a ocurrir, pero hay cierto nerviosismo en los ciudadanos que lleva a que necesiten respaldarse de alguna manera, y el respaldarse de alguna manera para muchos ciudadanos teniendo una moneda diferente al bolívar, porque no tienen confianza sobre el bolívar. Y esto sí lo digo como un Estamos analista desde el hablando de punto de vista dólares, no de estrictamente bolívares. económico asociado a decisiones sostenibles. Claro, lo que hemos hecho es hablar de bolívares y eso Correcto. no es nuestra moneda, es el dólar. Y de hecho, también te lo comento porque ahora aquí, después de este aumento del dólar, ahora tú vas a un comercio y te dicen, bueno, si pagas en divisas, si pagas en dólares en efectivo, pues te sale a tal precio. Si pagas en bolívares, te sale más costoso el producto. Y entonces tú dices, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es esta locura? Y eso te lo están haciendo en los comercios, me lo han hecho a mí, lo he vivido yo, no es que me lo contaron. Y ha sido en diferentes establecimientos, no solamente de comida o de vestuario o de maquillaje, lo que sea, en farmacia. O sea, te dicen que si pagas en divisa, pues te sale a un precio. Y si pagas en bolívares, te sale más caro. Entonces, ahí ya no es nada más el impuesto sobre la renta, el porcentaje que te cobran, el no sé el IVA, el no sé qué, sino que ahora te cobran más. ¿Por qué crees que está pasando eso Pero el también? tema aquí, Mildred, es que el ajuste normal, sí, el ajuste normal de las empresas y ese margen de protección. Ojo, con esto, y quiero ser muy claro contigo, con tu audiencia, yo no estoy ni voy a defender, porque no lo hago, a los especuladores. ¿Okay? En este sistema de desinformación, de incertidumbre y de caos, hay muchas personas que lamentablemente se aprovechan de la situación, haciéndose de las personas más necesitadas. Y eso, además de ser un delito, pues es moralmente muy repudiable. Sin embargo, también como economista, como empresario y como asesor, pues entiendo y me meto en los zapatos de muchos empresarios formales, que pagan impuestos, que pagan nómina. Y lo que hace todo empresario en esta circunstancia es tomar decisión en función de tres factores. Uno, protección de su inventario, que es capital. Dos, el pago de sus compromisos. Y tres, la posibilidad de seguir operando para el año 2025. Entonces, ¿qué hacen ellos? Colocan un margen de protección financiera. ¿Y qué es este margen de protección financiera? Necesito tener la mayor cantidad de dólares posible, o en su defecto la mayor cantidad de inventario posible, es decir, de mercancías que yo pueda vender, para que el proceso de devaluación no me afecte tanto. ¿Okay? Por eso es que te dicen, si me pagas en dólares, es un monto menor. Si me pagas en bolívares, el monto puede ser más alto, porque igual con esos bolívares yo tengo que hacer recompra. Tengo que hacer recompra de mercancía, tengo que hacer recompra de divisa. Entonces está ese efecto de margen de protección. ¿Que aplica en todos los casos? No, no aplica en todos los casos. Pero hay empresas que afortunadamente, por una relación saludable con sus proveedores, pues venden en ABCB y compran ABCB, no pasa nada. Pero lamentablemente no aplica para todos los casos, o por lo menos muchos de los casos que se evalúan en la calle, sobre todo para la economía informal, que actualmente en Venezuela, según estimaciones integrales de consultores Group, la economía informal lamentablemente sigue en un 55% o más. Entonces, hay muchos factores que lamentablemente están determinando las decisiones económicas que toman los empresarios. Y te repito, mientras con mucha responsabilidad, los empresarios formales, los honestos, los que están ahí en la calle, dando fuentes de empleo, no están con la iniciativa de querer dañar, afectar
el bienestar de otros ciudadanos que también sabemos que están muy afectados por el tema de la pérdida del poder adquisitivo. Eso no es así, por eso es que hay personas que asumen a muchos empresarios como los enemigos en el juego, y no es así. El empresario está dándolo todo para mantenerse operativo. Y la operatividad es costosa en Venezuela, porque estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo, tu capital en una actividad que a veces ni siquiera sabemos si nos va a generar el retorno con la calidad de vida que como empresario esperamos. Así que hay incertidumbre, hay temor, hay una expectativa negativa alrededor de todo lo que pudiese ocurrir de aquí hasta enero. ¿Se puede dar nuevamente una devaluación del bolívar este 2025? Lo que estamos viviendo en este momento, como la depreciación del tipo de cambio para finales de diciembre y principios de enero, pudiese representar una relativa estabilidad del tipo de cambio, por lo menos para el primer semestre del año 2025. Todo va a depender de dos cosas claras. Uno, que el gobierno nos siga inyectando bolívares a la economía en grandes cantidades, que lo ha estado haciendo con el pago de las bonificaciones, utilidades, entre otros. Y dos, que su política de inyectar dólares a la economía se mantenga constante, a la par con la cantidad de bolívares. Hasta ahora la intervención más grande que han hecho para el 2024 fue de hecho iniciando noviembre, donde inyectaron más de 215 millones de dólares, una de las intervenciones más grandes que ha hecho el Banco Central de la Economía, y que ya a la fecha el Banco Central ha inyectado más de 5 mil millones de dólares a la economía, que lamentablemente en el término coloquial o en el argot se dice están quemando divisas, que es dinero que debería haber entrado a Reserva Internacional para fortalecer nuestro sistema de acumulación financiera. Entonces, repito, sigue siendo una medida finita, sigue siendo una medida frágil, sigue siendo una medida artificial, que les ha funcionado relativamente, sí, pero que ya estamos viendo lo frágil que es y lo volátil. ¿Cómo podría, una pregunta que me quedó en el aire por la parte internacional, cómo podría llegar más inversión extranjera a nuestro país? Muy aparte de China, Rusia, Irán, Bielorrusia, que son los países aliados que obviamente hacen vida aquí en Venezuela, tienen empresas, etcétera. Hablo de otros países, o sea, inversiones desde otros países. Aún con las sanciones que Estados Unidos pudiese establecer, que esperemos que eso no ocurra, ojo, porque, repito, de ocurrir esas sanciones tendríamos un gran problema económico en el país. Pero aún con las sanciones que pudiesen generarse para el año 2025, lo más importante es que el andamiaje jurídico en Venezuela sea lo suficientemente sólido y las instituciones le permitan a estos posibles inversionistas un retorno real de esas inversiones sin que choque o prele el tema ideológico partidista que pudiese profesar un gobierno X o un gobierno Y. Porque sin seguridad jurídica, sin seguridad ciudadana, sin seguridad económica y sin seguridad jurídica, no existe la posibilidad de que un inversionista esté dispuesto a participar activamente en la economía. Y Venezuela es tierra fértil para muchas inversiones, porque lamentablemente, y cuando digo es fértil y después añado el término lamentablemente, es porque hay muchas necesidades insatisfechas. Es decir, Venezuela tiene terreno abierto para que muchas empresas que ofrecen muchas cosas puedan participar. Pero el gran temor al inversionista, más allá del gobierno que esté, porque no importa la tendencia ideológica, lo que importa es la seguridad que el gobierno brinda. ¿Okay? Y eso tiene que ver con leyes sólidas, instituciones independientes que permitan retornos estables, garantía de la propiedad privada. Si eso no existe, el inversionista no va a querer hacer vida en el país, más allá de aquellos inversionistas que, como yo no dijiste, pueden estar relacionados con estos países que son ideológicamente afines con el gobierno que actualmente está en ejercicio. Para finalizar, Leonardo, se nos acaba el tiempo, pero este es un tema bastante extenso. Yo creo que hemos sido bastante claros en este tema económico. Pero ¿cómo las remesas podrán seguir sustentando a las familias venezolanas? Sabemos que y sigue esa ola migratoria del 28 de julio, que han continuado saliendo del país muchos de nuestros hermanos venezolanos buscando un futuro mejor, pero esas remesas pueden seguir sustentando a quienes se encuentran aquí. Pueden seguir y van a seguir haciéndolo. Y de hecho, el gobierno tiene un gran interés porque esas remesas entren por vías formales, porque de hecho representan un afluente de divisas importantísimo que alimentaría de forma significativa las reservas internacionales del país. De hecho, te doy un dato de Integral Consultores Group, empresa que presido. Nosotros estimamos que están entrando por vía de remesa, por vías formales, al mes 120 millones de dólares, bajo el escenario siguiente: 2 millones de venezolanos ya legalizados en su país de destino,
100% legalizados, estarían enviando un monto mínimo promedio cada uno de $60 al mes. Esto representa 120 millones de dólares mensuales y más de 1.100 millones de dólares al año. Pero esto es formal. Hay analistas, hay cifras extraoficiales que dicen que inclusive el monto puede superar los 3.000 o los 5.000 millones de dólares al año, que entrarían por vía no formal, es decir, por distintas plataformas de criptomonedas, por mesas de cambio improvisadas, por cualquier vía no formal. Es decir, estamos hablando de 5.000 millones de dólares al año extraoficialmente, que no es para nada despreciable y que de hecho está alimentando una buena parte del consumo al detalle que están haciendo muchas familias acá en Venezuela. Así que las remesas van a seguir siendo importantes para Venezuela. Lo fueron en el 2023, lo son en el 2024 y van a seguir siendo en el 2025. Leonardo, muchísimas gracias por tu aporte a través de Impacto Venezuela en materia económica, bastante interesante. Sabemos que estamos en una situación de crisis política y por ende social y económica, pero siempre es importante conocer un poco más y prever los posibles escenarios que pudiéramos enfrentar este 2025 que lo tenemos en puerta. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, un placer. Igual. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este espacio sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique. Nos vemos el próximo fin de semana.